Esta charla se trata de alergia a vacuna. Vamos a revisar algunos aspectos generales y luego algunas vacunas específicas que son las que están más involucradas con reacciones. Entonces, no tengo conflictos de interés en relación a esta charla. Los índices de contenido son los que se enlistan a continuación y lo que vamos a revisar ahora. Bueno, a modo de introducción, como mencionaba Lorena, las vacunas son una de las medidas más costo efectivas en salud pública para prevenir enfermedades infecciosas. Las reacciones adversas en términos generales a vacunas son poco frecuentes. Hay varios números reportados, pero para que se hagan una idea, entre 1 a 100 por 100.000 dosis, y en realidad de estas las más comunes son las reacciones locales. La alergia propiamente tal a algún componente de la vacuna en realidad es muy rara. Ya varios estudios reportan una reacción alérgica por millón de dosis administradas, y más frecuentemente es atribuible a distintos componentes de las vacunas más que al virus o bacteria de la vacuna propiamente tal. En los pacientes con historia de alergia, ya sea a vacuna o historia de algún componente que pueda estar incluido en la vacuna que se le va a administrar, es importante conocer todos esos componentes y potenciales reactividades cruzadas. Esto creo que es el mensaje más importante que quiero que se queden, que etiquetar a un paciente como alérgico a una vacuna puede dificultar las inmunizaciones posteriores, y como les mencionaba antes, la mayoría de esos pacientes que hacen reacciones o que tienen antecedentes de reacciones con otros productos no son alérgicos a la vacuna y no van a hacer reacciones a vacunas. El problema de etiquetarlo como alérgico es que se va a exponer al paciente a infecciones potencialmente graves y a sus contactos también, y va a reducir la cobertura de los programas de inmunización, que sabemos que necesitan coberturas altas para no solo proteger al individuo, sino que también el efecto rebaño que produce. Cuando vean una reacción adversa a una vacuna, es obligatorio reportarlo, aunque no estén seguros de qué se trata, como un evento supuestamente atribuible a vacuna, así lo menciona el ISP, y identificar, evaluar y manejar correctamente al paciente con esa sospecha. Entonces, es importante tener este concepto, que es la clasificación de los eventos supuestamente atribuibles a las vacunas, que esta es la clasificación causal de la OMS, actualizada al 2018, que menciona que las reacciones pueden estar relacionadas con el producto de la vacuna, y dentro de estas están las reacciones alérgicas, un defecto en la calidad de la vacuna, un error en el proceso de la inmunización, que se conoce como EPRO, ansiedad de la inmunización, y por último, un evento coincidente, es el paciente hace una reacción, pero justo ese día se puso la vacuna, pero en realidad no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, ya aquí hay un espectro amplio de qué es lo que puede estar causando de la reacción, y solo una de estas incluye el producto de la vacuna, y dentro de esas, la alergia propiamente tal. Entonces, respecto de las reacciones adversas al producto de la vacuna, que era el punto 1 de los ESAVI, hay muchísimas clasificaciones de los tipos de reacciones. Como esta charla se trata de alergia a vacuna, opté por esta clasificación, que es la que menciona la UAO, que las divide en reacciones que no son alérgicas, donde están las muy conocidas, que son las reacciones locales, como reacción inflamatoria local, con edema, inflamación, etc. O sea, edema, eritema, perdón, y dolor. También solo edema reactivo, reacciones cutáneas retardadas, y reacciones sistémicas, que habitualmente son síntomas constitucionales que se asocian al patógeno que contiene la vacuna. ¿Ya? Compromiso del estado general, fiebre, mialgia. Hay otras reacciones sistémicas que son mucho menos frecuentes, como reacciones de autoinmunidad, entre otras que ya la frecuencia baja significativamente, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, etc. Y dentro de las reacciones alérgicas vamos a tener reacciones inmediatas y reacciones retardadas. De las reacciones inmediatas, como ustedes saben, son las mediadas por IgE. Habitualmente inician antes de 1 hora, pero para vacunas se les considera hasta 4 horas. Se manifiestan con las típicas manifestaciones, valga la redundancia, mediadas por IgE: urticaria, angioedema, bronquioespasmo,
rinoconjuntivitis, anafilaxia, y siempre en el caso de la vacuna hay que diferenciarlas con una reacción vasovagal. Y las reacciones retardadas pueden ser por inmunocomplejo o celulares, tienen un pic alrededor del tercer cuarto día, pero también pueden empezar varios días después, y son todo tipo de exantemas, pero también puede haber manifestaciones tales como artralgias o artritis incluso. Hay casos reportados de enfermedades del suero, por Epstein-Barr, pero que son mucho menos frecuentes. En cuanto a los componentes de vacuna, y esta diapositiva es importante en términos de que tenemos que saber que lo que contiene la vacuna no es solamente el patógeno, sino que también otras cosas para ayudar a la respuesta inmunogénica y para conservar la vacuna. Y también componentes que están implicados en cómo está contenida y se administra la vacuna. Entonces, dentro de esto está el antígeno propio de la vacuna, los adyuvantes, estabilizantes, conservantes, antimicrobianos, látex y proteínas residuales. Todas las vacunas van a tener alguno de estos, no necesariamente todos, y ahora es lo que yo les voy a mencionar, ¿ya? Entonces, ¿a qué componentes de la vacuna uno puede ser alérgico? Partiendo de la base que es poco frecuente. Lo primero es al antígeno propio de la vacuna. Lo pongo lo primero porque es lo primero que uno piensa, pero en realidad el antígeno propio de la vacuna lo que puede causar más bien son reacciones no mediadas inmunológicamente, como las clásicamente conocidas, inflamación local, fiebre, compromiso del estadio general, que muchas veces pueden asemejar incluso a la enfermedad contra la que uno quiere prevenir, obviamente en menor grado. Pero las reacciones alérgicas al antígeno propio vacunal es excepcional, ¿ya? Tuve que buscar harta literatura, se ha descrito algunos casos de toxoide diftérico, pero tiene una metodología en realidad cuestionable, también para influenza, entonces en realidad el concepto es que es extremadamente raro, es lo último que hay que pensar, ¿ya? De los adyuvantes, los más utilizados son las sales de aluminio, que están en varias vacunas, como se menciona en la diapositiva. Y lo bueno es que el aluminio puede producir, en general, si produce reacciones, son más bien locales, ¿ya? Que no son mediadas por el sistema inmune, sino que son una reacción local reactiva. Lo más frecuente son nódulos subcutáneos. Se han descrito algunas reacciones mediadas inmunológicamente, pero también son retardadas tipo celulares y más bien locales. Por lo tanto, reacciones que se atribuyan finalmente al aluminio no contraindica posteriores administraciones de vacunas con aluminio, y es un concepto importante que hay que tener. Respecto de los estabilizantes, y aquí hay una diferencia importante que vamos a ver en comparación con el aluminio, el principal son las gelatinas. Hay otros estabilizadores como el polisorbato, que va a ser relevante para una de las vacunas del COVID. Respecto a las gelatinas, estas son de origen porcino. Hay vacunas que tienen alto contenido de gelatina, que son las principales involucradas con reacciones a este componente, como son la triple vírica, que es la principal, varicela, rabia y fiebre amarilla, y hay otros que tienen menor contenido, pero igual hay que tenerlas en consideración. Pacientes que son alérgicos a la carne de cerdo o vacuno pueden estar sensibilizados a gelatina y eventualmente hacer reacciones cruzadas, aunque no es muy frecuente. Y se han reportado, a diferencia del aluminio, reacciones inmediatas, incluida anafilaxia con la gelatina, donde se ha identificado IgE específica en dichos pacientes. ¿Ya? Particularmente con la triple vírica, se han identificado IgE específicas positivas para la gelatina entre un 30 y 90% de los pacientes. ¿Ya? O sea, es una reacción inmediata, IgE mediada demostrada. ¿Ya? Y en algunos casos también con DTP, pero principalmente las reacciones son con triple vírica. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, están contraindicadas las vacunas que contienen gelatina en los pacientes con antecedente de anafilaxia por gelatina. Y afortunadamente tenemos alternativas que son triple víricas sin gelatina, ¿ya? Entonces, si identifican alguno de estos pacientes, se contraindica efectivamente, pero hay que darle una alternativa. En ningún caso el paciente se queda sin vacunar, ¿ya? Respecto de los conservantes,
Está el timerosal, es uno de los conservantes más conocidos, más usados. Es un bacteriostático y además es activo contra hongos y levaduras. A timerosal la sensibilización más frecuente es a través de la vía cutánea, por ejemplo por bloqueadores solares. Y la alergia más frecuente a timerosal es la dermatitis de contacto, y también pueden hacer exantemas maculopapulares, que son reacciones retardadas por productos tópicos que contienen timerosal. No estoy hablando de vacunas aquí, sino que productos tópicos que tienen timerosal y los pacientes hacen dermatitis de contacto. Tiene posible reacción cruzada con otros productos que contengan mercurio. Son varias las vacunas que han tenido timerosal, en general ahora va en retirada y se está intentando no utilizar con las nuevas vacunas. Y respecto de reacciones a las vacunas con timerosal, si se produce sensibilización a este agente a través de la vacuna, producen reacciones retardadas locales leves y por tanto, al igual que el aluminio, no contraindica posteriores dosis con esa vacuna con timerosal u otras vacunas que contengan timerosal, pero sí se le debe recomendar al paciente que no utilice productos tópicos con timerosal, porque es muy probable que vaya a ser una dermatitis de contacto. Respecto de los antibióticos, hay algunos antibióticos que se utilizan para las vacunas, evitar la contaminación. Entre los más usados está la neomicina, hay otros como la kanamicina, streptomicina y polimixina B. Las vacunas con neomicina son varias también, que son las que están enlistadas en la diapositiva. La alergia es rara, pero se han descrito reacciones, incluidas anafilaxia, principalmente con neomicina. Sin embargo, también hay reacciones retardadas por neomicina, como la dermatitis de contacto. En los casos de pacientes con dermatitis de contacto por neomicina tópica, no están contraindicadas las vacunas con neomicina. Solamente se contraindican vacunas con neomicinas u otros de los antibióticos que les mencioné en pacientes que hayan tenido anafilaxia por algunos de estos antibióticos, es decir, una reacción inmediata severa. Importante destacar que ninguna de las vacunas contiene antibióticos beta-lactámicos, ni penicilinas, ni cefalosporinas, porque si bien la alergia beta-lactámico, a penicilina en particular, es la alergia más frecuente a fármacos, en ningún caso contraindica ninguna vacuna, ¿ya? Respecto del látex, el látex propiamente tal se considera como potencial componente de las vacunas porque se ocupa en algunos recipientes para almacenarlas o para administrarlas en los émbolos de la jeringa, ¿ya? Hay varias vacunas que potencialmente pueden tener látex, esto igual varía según el fabricante, ¿ya? Entonces no es que todas las vacunas, por ejemplo para hepatitis A y B, vayan a tener látex, ¿ya? Hay que revisarlo según el fabricante. Y afortunadamente las reacciones post vacunas atribuidas al látex son excepcionales, ya menos del 0,01%, y no está contraindicado vacunas enviales o jeringas que contengan látex en pacientes con antecedentes de reacciones cutáneas tardías al látex, que son las más frecuentes, por ejemplo, dermatitis irritativa o dermatitis de contacto alérgica incluso por látex, porque son reacciones cutáneas tardías. Sí se debe contraindicar las vacunas que vienen en viales o jeringas con látex en pacientes con antecedentes de anafilaxia por látex, ¿ya? Es decir, que tienen reacciones inmediatas severas, y se le contraindica este tipo de administración, no la vacuna en sí, sino que se busca una alternativa de esa misma vacuna que venga sin látex. Y de los últimos componentes a los que podemos tener reacciones alérgicas son proteínas residuales que pueden quedar del proceso de producción de la vacuna, y dentro de esas, las que están más reportadas y estudiadas son huevo, leche y levadura. El huevo puede encontrarse en vacunas de influenza, fiebre amarilla, virus de hepatitis A, virosomal, que es la Paxal, porque estas son cultivadas en huevos embrionarios de pollo,
A diferencia de la 3 vírica y la rabia, que son cultivadas en cultivos celulares de fibroblastos de embriones de pollo. Esta diferencia es sustancial porque las primeras que les nombré, que son cultivadas en huevos embrionarios, efectivamente pueden tener cantidades significativas de huevo que eventualmente pueden producir alguna reacción. No así la trevírica y la rabia, porque la cantidad de huevo es 100 veces menor a la necesaria para producir una reacción alérgica, ¿ya? Y del huevo es de las proteínas residuales que más frecuente puede causar reacción. Respecto de la leche, se han reportado, y esto es más reciente que el huevo, posibles trazas de proteínas de leche de vaca en algunas vacunas, particularmente Difteria, Tétanos, Pertussis, polio oral y 3 vírica. El mayor problema, en realidad, la polio oral va de retirada, entonces lo que más nos preocupa es Difteria, Tétanos, Pertussis y 3 vírica. Dentro de estas proteínas se ha reportado caseína para Difteria, Tétanos, Pertussis y alfa-lactoalbúmina para que se podría encontrar en 3 vírica. Hay casos reportados de reacciones inmediatas, tipo anafilaxia incluso en pacientes con APLB. En realidad fueron niños que hicieron niños con APLB inmediata severa que reaccionaron con la DTP y le hicieron estudios y encontraron que tenía trazas de caseína. Ahora, la mayoría de los pacientes con APLB la toleran y en las últimas diapositivas les voy a mencionar qué se ha propuesto de hacer en esos casos. Entonces, mencionarles alergia a algunas vacunas específicas que son las que más frecuentes nos derivan y pueden producir reacciones o dudas respecto de cómo proceder. En honor al tiempo, obviamente, no las voy a poder nombrar todas, pero seleccioné las que me parecieron más importantes. Dentro de esas, la primera que quería destacar es la vacuna influenza. La vacuna influenza es una vacuna que puede ser inactivada, que es la principal que tenemos en Chile, pero también hay vacuna virus atenuado, viva, y recombinante. Como les mencionaba antes, estas son dentro de su proceso cultivadas en huevos embrionarios de pollo, también pueden ser cultivadas en cultivos celulares. Tienen varios componentes dentro de algunos de los que ya mencionábamos, como el timerosal, gelatina, látex y huevo residual, particularmente huevo albúmina, y la cantidad es variable, y eso es un problema que tenemos también al momento de decidir qué vacuna poner y cuál va a ser el riesgo para el paciente, porque la cantidad de huevos va a variar según el fabricante y según el lote, entonces hay que revisarlo específicamente en la vacuna que uno le va a poner al paciente. Las reacciones en términos generales a la vacuna de influenza, lo más frecuente es, como todas las vacunas, es que sean no inmunomediadas, ya relacionadas con el virus, inflamación local o síntomas constitucionales sistémicos. Hubo reportes de narcolepsia que se atribuyeron a un adyuvante, la S03, pero que fue retirada del mercado, así que eso ya no está dentro de la lista de posibles reacciones. También se han reportado reacciones no inmunomediadas tipo sibilancia en los niños entre 6 a 23 meses con la vacuna virus atenuado. Y respecto de los componentes, la gelatina tiene potencial riesgo de reacciones inmediatas, pero son poco frecuentes, ¿ya? Y eso tiene que ver con la cantidad y el tipo de gelatina que tiene esta vacuna, a diferencia de la 3 vírica. El timerosal produce las reacciones retardadas que les comenté antes y no implica contraindicación. El látex tiene un riesgo más bien teórico, mínimo. Y el huevo en realidad es lo que más nos genera dudas y problemas al momento de vacunar. Muchas veces se retrasa la vacunación por sospecha de alergia o por el antecedente de alergia al huevo. Pero la verdad es que en pacientes con antecedentes de alergia al huevo no se ha demostrado que aumente el riesgo de anafilaxia con vacuna de influenza, y se ha visto que si bien se puede producir urticaria con la vacuna de influenza, esta ocurre de igual manera tanto en pacientes con o sin antecedentes de alergia al huevo. La siguiente que les quería destacar es la vacuna triple vírica, que es una vacuna, como todos saben, viva atenuada de sarampión, rubiola, paperas. Dentro de los componentes está sorbitol, gelatina, neomicina, látex y también
huevo residual, pero como les mencionaba antes, en cantidades inferiores para producir una reacción alérgica, porque son cultivos celulares de embriones de pollo. Las reacciones también son más frecuentes no inmunomediadas relacionadas con el virus, inflamación local o sistémicos constitucionales. Y aquí sí que la gelatina toma un rol muy relevante, es la principal causante de alergia a esta vacuna, principalmente reacciones inmediatas que pueden llegar hasta la anafilaxia, y en esos pacientes se ha identificado, pacientes con anafilaxia a la vacuna triple vírina, que un 90% está sensibilizado a IgE, a la gelatina, y en los pacientes que hacen urticaria con esta vacuna, un 50% está también sensibilizado a IgE a gelatina. Entonces, si tiene un paciente que reaccionó con la vacuna triple vírica, lo más probable es que haya sido la gelatina, no el huevo, ¿ya? Ni otro componente. Como les mencionaba antes, y perdón por ser tan repetitiva, pero creo que es súper importante tener este concepto, el huevo de la vacuna triple vírica está en cantidades insuficientes para producir reacciones alérgicas. No hay diferencia entre las cantidades de IgE positiva a huevo en pacientes con o sin reacción a SRP, además que recuerden que la IgE positiva también se puede producir como parte de una respuesta inmune normal posterior a la administración de una vacuna. La neomicina produce principalmente reacciones retardadas y el látex tiene un riesgo mínimo. Y la última vacuna que les quería mencionar, porque obviamente hay que mencionarla por la situación pandémica actual, es la vacuna del SARS-CoV-2. Las que tenemos disponibles en Chile, como todos ustedes bien saben, son CoronaVac y Pfizer, y actualmente también estamos recibiendo AstraZeneca, aunque son muy pocos los pacientes que están vacunados con esa vacuna. En Pfizer, dentro de sus componentes con potencial alergénico, tenemos el polietilenglicol, con CoronaVac el hidróxido de aluminio, y con AstraZeneca también está dentro de sus componentes el polisorbato. Las recomendaciones para las vacunas del SARS-CoV-2 es administrarlas en centros de salud que tengan capacidad de reconocer y tratar una anafilaxia. Se debe observar posterior a la administración en todos los casos, mínimo 15 minutos, lo ideal es 30 minutos. Y estas vacunas están contraindicadas, a lo que se ha llegado en realidad a acuerdo, porque obviamente no tenemos muchos estudios todavía, pero se ha acordado que están contraindicadas en pacientes alérgicos a algunos de los componentes, como polietilenglicol, polisorbato, o que tengan reactividad cruzada entre sí, y o anafilaxia a una dosis previa de la vacuna, ¿ya? Y no se debe contraindicar, que me parece que una de las preguntas que había en el chat, no se debe contraindicar la vacuna del SARS-CoV-2 solo por el hecho de que el paciente tiene antecedente de alergia a cualquier tipo, ya que eso fue un error inicial y problema que tuvimos porque no estaban vacunando a los pacientes que eran alérgicos prácticamente a cualquier cosa, ¿ya? En los que sí hay que tener precaución son en los pacientes que tuvieron anafilaxias, en términos de averiguar por qué fue la anafilaxia, y en particular si esa anafilaxia se debió a algún medicamento, evaluar si ese medicamento cruza con alguno de los componentes de las vacunas, principalmente polietilenglicol, polisorbato, ¿ya? Y por último, para cerrar de una manera un poco más práctica, respecto de el enfrentamiento y el diagnóstico del manejo, ¿cómo enfrentamos a un paciente que hace reacciones a vacunas? Entonces, lo primero, obviamente si el paciente está haciendo la reacción en ese momento, hay que tratarla acorde a la severidad, como habrán visto en las charlas anteriores. Pero una vez que el paciente ya está estabilizado, hay que hacer una historia clínica detallada, y el médico que está con ese paciente ahí es el que más puede aportar datos al respecto, porque luego el paciente se olvida, no hay registro, y cuando nosotros vemos después de ese paciente es difícil ya precisar cuándo ha pasado, sobre todo mucho tiempo. Entonces, lo primero es qué clínica tuvo el paciente, qué síntomas y signos tuvo, y lo más importante de preguntarse ¿es compatible con una reacción inmediata? ¿Tuvo urticaria, angioedema, broncoespasmo, anafilaxia, etcétera? Y recuerden siempre los criterios de anafilaxia, preguntarle dirigidamente al paciente si hizo urticaria, angioedema, si tuvo síntomas respiratorios, digestivos, si se desmayó, si tuvo hipotensión, etc.
Lo segundo es indagar respecto del tiempo que pasó entre que recibió la dosis y tuvo la reacción. Esto también para preguntarnos si es coincidente con una reacción inmediata, porque ahí sí que te tenemos que tomar medidas al respecto. Es decir, ¿fue en menos de una hora o por lo menos máximo hasta 4 horas? Habitualmente la reacción inmediata van a ser dentro de la hora. ¿Cuál es la vacuna sospechosa y cuáles son los componentes de esa vacuna? Porque eso también va a determinar nuestro manejo. Si hubo alergenos concomitantes, también ocurre que el paciente se vacunó ese día y pucha, se sintió un poco mal, entonces se tomó un antiinflamatorio. La reacción ocurrió después del antiinflamatorio, después de la vacuna. El paciente tiene antecedentes de alergia a algún alimento, por ejemplo. Se colocó la vacuna y luego comió. ¿Habrá comido algo que le pueda haber producido la reacción? Entonces hay que evaluarlo. También hay que preguntarle dirigidamente si ha usado esta vacuna antes o alguno de sus componentes la usaba en alguna otra producto o formulación y si la había tolerado antes, ¿ya? Para hacerse una idea si el paciente se podría haber sensibilizado previamente. ¿Esta es una reacción alérgica o es una reacción no mediada inmunológicamente? Si tiene reacciones con otras vacunas o con otros componentes y evaluar la necesidad en ese paciente en particular de si necesita revacunarse para esa misma vacuna en el futuro o con otra vacuna, pero que pueda tener el mismo componente que estamos sospechando. Entonces, en cuanto al manejo, el vacunatorio debe tener personal capacitado y los recursos necesarios para el manejo de todo tipo de reacciones a vacunas. Previo a administrar la vacuna, hay que indagar historia de reacciones previas con esta vacuna que le vamos a poner, otras vacunas u otros componentes. El antecedente de atopía personal o familiar no es una contraindicación en ningún caso para vacunar, para ninguna vacuna. Y antecedentes, como les había mencionado antes, pero para que quede claro, reacciones locales retardadas con aluminio, timerosal o antibióticos que son leves, no son contraindicación absoluta para revacunar. Sí hay que advertirle al paciente que lo más probable es que vuelva a tener la misma reacción que tuvo antes y pueda aumentar levemente, pero en ese caso el beneficio va a ser infinitamente mayor al riesgo. No obstante, antecedente o sospecha de reacción alérgica inmediata, y por eso la importancia de la historia clínica, requieren evaluación por especialista para identificar cuál es el componente que la causó y, según eso, definir el manejo. Si ustedes sospechan que un paciente está haciendo una anafilaxia, dependiendo obviamente de dónde estén los recursos, lo ideal es tomarle una triptasa, ya que como se les mencionaba en la clase de anafilaxia, ojalá antes de las 2 horas y posteriormente de las 48 horas para comparar respecto al basal, y eso nos permite confirmar también el diagnóstico. Pacientes con reacción a la vacuna, el objetivo es identificar el componente para ver si le damos vacunas alternativas que no lo incluyan y con qué otras vacunas o productos tiene que tener precaución. Y en pacientes que no tienen historia de reacción previa con la vacuna, no tiene ningún sentido estudiarlo preventivamente con pruebas cutáneas o IgE específica. Acuérdense que la IgE específica se puede producir dentro de una reacción inmunológica normal. Y ante historia o sospecha de reacción alérgica inmediata severa a la vacuna, hay que derivar a especialista. Esto es solamente para que sea más gráfico. La vacunación estándar se mantiene si está sensibilizado sin ninguna clínica, si hay alergia pero que no tiene nada que ver con la vacuna ni su componente, o si hay historia familiar de alergia, eso tampoco lo contraindica, y hay que derivar cuando hay historia o sospecha de reacción alérgica inmediata a la vacuna o a alguno de sus componentes. Estas son algunas recomendaciones de manejo de la Academia Europea de Alergia e Inmunología. Como pueden ver acá, las reacciones locales no necesitan ningún tipo de estudio, se coloca la dosis habitual y no necesitan ninguna observación especial, ya para estos casos no requieren ser derivados. En cambio, en el caso de anafilaxias con pruebas cutáneas negativas, en general se va a tratar de darle una alternativa o ponerle la dosis dirigidamente. Puede separarse, algunos grupos de expertos lo recomiendan, otros no, y observar al paciente. Y en caso que tenga anafilaxia con pruebas cutáneas positivas, este paciente es el que tiene mayor riesgo
y por tanto lo ideal es ponerle una vacuna alternativa que no contenga el componente que lo causó, pero de ser necesaria la vacuna y no haber otra alternativa, se podría poner en dosis gradual, induciendo una desensibilización y por supuesto observando al paciente. Entonces, como ven, en ningún caso el paciente se queda sin vacunar, ¿ya? O se hace todo lo posible para que eso se evite. Estas son las recomendaciones, como les comentaba, hay grupos de trabajo distintos que hacen recomendaciones un poco diferentes entre sí. Estas son las recomendaciones de la UAO según el componente al que el paciente es alérgico. Solamente quiero destacar, por ejemplo, en huevo, para la MMR se da la vacuna de forma habitual y en el caso de la UAO también lo sugieren de forma habitual, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de la fiebre amarilla, que sí se sugieren pruebas cutáneas y una administración eventualmente gradual según el resultado. ¿Ya? Lo mismo para gelatina, también requiere estudio. Y para vacunas que contengan levadura, como la hepatitis B y la vacuna de papiloma humano. ¿Ya? Entonces esto un poco lo que nosotros hacemos en la práctica, hay que obtener la historia clínica. Si tiene historia positiva de reacciones con la vacuna, es una cosa, distinto si tiene historia de reacciones con componentes que tienen las vacunas, pero nunca ha reaccionado con una vacuna. Si es reacción con la vacuna, pero son reacciones inmediatas, en la mayoría de los casos se va a poder poner la vacuna sin mayor estudio. Obviamente hay que fijarse bien de qué se trata. Esto es como un cuadro resumen. Pero si las reacciones son inmediatas o si hay historia a componentes de la vacuna, fíjense, eso sí que aquí no incluye el huevo, ya les voy a mencionar en la diapositiva siguiente. Sí hay que hacer un estudio, en caso de ese estudio que sea positivo, valorar el riesgo-beneficio, si es realmente necesario revacunar y en tal caso, que tal vez ya completó su esquema, ver una vacuna alternativa, ver cuál es la vacuna causante, o sea, evaluar si no hay vacuna alternativa, colocarle la vacuna causante en dosis gradual y estar preparado para tratar las anafilaxias. Y en caso que el estudio sea negativo, la probabilidad en realidad de que haga reacción es muy baja. Entonces lo que se hace es administrar la vacuna. Algunos grupos, como les decía, recomiendan como dosis única o en dosis separadas, 10-90% de la dosis, con una observación mínima de 30 minutos, con personal y equipamiento de manejo de anafilaxia. Según de dónde sean estas recomendaciones, algunos indican que se podría hacer en los vacunatorios porque los vacunatorios están preparados, otros no indican lo mismo, ¿ya? Y por último, para terminar, respecto de los pacientes que son alérgicos al huevo, pero que no tienen reacciones con vacunas, no han tenido reacciones con vacunas que contienen huevo o se las van a colocar por primera vez, también aquí hay diferencias según los grupos de estudio y de dónde emanan las recomendaciones. La Academia Europea de Alergia recomienda usar vacunas con bajo contenido de huevo. En las reacciones no anafilácticas, las vacunaciones estándar, por ejemplo, urticaria, pero en la anafilaxia al huevo sí sugieren vacunación supervisada por especialistas, pero también una dosis única y observarlo por una hora. A diferencia de las guías americanas y canadienses, en donde independiente de el tipo de reacción recomiendan estándar en vacunatorio, dosis únicas, pero eso también tiene que ver con la preparación de sus vacunatorios. Otras vacunas, ya lo mencionamos antes, la tresvínica en pacientes con alérgico al huevo, en realidad el contenido es mínimo y son vacunas seguras, se administran de forma estándar, y la fiebre amarilla sí es la vacuna que tiene mayor contenido de proteína de huevo y de pollo, y por tanto en este caso sí hay que llevar a los especialistas para hacer el estudio correspondiente y según el resultado, cómo es el manejo. Y por último, ahora sí termino, en los alérgicos a la leche de vaca, y esto es algo un poco más nuevo en comparación al huevo. Como les mencioné antes, se reportaron casos de pacientes con alergia severa a la proteína de leche de vaca que hicieron anafilaxias con DTP.
Pero luego se llegó a la conclusión que en realidad la mayoría de los pacientes no reaccionan con esta vacuna, los pacientes alérgicos a la leche de vaca, y que de hacer reacción se ha atribuido a que los lotes están contaminados con mayores cantidades de proteína de la leche que debieran tener. No obstante, según MMR, o sea, para MMR, el ISP el 2019 dio la indicación de que hay que tener precaución en pacientes con APLD que se van a vacunar con MMR, APLD inmediata, que se van a vacunar con MMR porque podría tener trazas de lactalbúmina. Esta es para reacciones, o sea, APLD tipo inmediata, ya no retardada. Y concordante con eso, la Subsecretaría de Salud Pública en diciembre del año pasado informó de una alternativa para estos pacientes, que es una MMR laboratorio Merck, que no contiene proteínas de la leche. Entonces, en conclusión, las reacciones adversas a vacunas son poco frecuentes y la alergia es muy rara. ¿Ya? En pacientes con una reacción a vacuna hay que tratarlo acorde, reportarlo y evaluar cuál es la causa, no simplemente contraindicarle la vacuna al paciente, porque eso es un riesgo para el paciente, su contacto y la salud pública. Es necesario conocer los componentes de la vacuna. Ante sospecha de reacción alérgica, el manejo va a depender de qué reacción hizo y cuál es el componente sospechoso. La mayoría de los pacientes alérgicos a algún componente, pero sin historia de reacción a la vacuna, van a poder recibir la vacuna. El estudio y las precauciones que se deben tomar van a depender de la vacuna específica. Y vacunar es una prioridad y hay que diferirlo solo cuando sea estrictamente necesario y el menor tiempo posible. En caso de contraindicar una vacuna, se debe derivar para realizar el estudio y evaluar las alternativas. El paciente no debe quedar sin vacunar hasta agotar todas las posibilidades. Muchas gracias.